Bueno, vamos a comenzar con la cuarta clase de nuestro tema 2. Estamos tratando las herramientas matemáticas que nos permiten analizar los sistemas de control continuo, analógicos. Hoy día vamos a ver cómo usar la función de transferencia. En la última clase vimos que todo un procedimiento para llegar a obtener función de transferencia y ahora vamos a ver cómo la podemos usar y para qué realmente nos va a servir casualmente esta forma de expresar el comportamiento dinámico a través de este modelo. Y después vamos a ver específicamente, vamos a analizar sistemas de primer orden, un tipo de primer orden algo específico que es el integrador y el tiempo muerto como comportamientos dinámicos típicos de los procesos. Bueno, recordemos cómo habíamos definido función de transferencia. Nosotros habíamos dicho que estábamos interesados en analizar cambios. ¿Y por qué estábamos interesados en analizar los cambios? Porque casualmente vamos a necesitar control, se necesita control cuando se producen cambios en los valores de una determinada variable. De ahí que hayamos recurrido a definir variable de desviación como una forma casualmente de poder describir los cambios. Y que la definíamos como el valor puntual que podía tener la variable menos su valor de estado estacionario inicial. Usando esa definición, pasamos a analizar cómo describir los comportamientos de los sistemas. Si hay cambios en una variable de entrada, para ver de qué forma se manifiestan los cambios de una variable de salida. Y para eso definimos función de transferencia utilizando variables de desviación de la salida y de la entrada, pero descriptas en el campo de Laplace. Ahí está lo que sería el coeficiente de proporcionalidad, ¿sí? Lo que sería el coeficiente de proporcionalidad viene a ser la función de transferencia que ahora es una función en donde está la variable compleja S. De acuerdo a esta forma de expresar función de transferencia, fíjense que se puede describir ahora los cambios en la variable de entrada y los cambios de la variable de salida con un diagrama en bloques. Lo único que en este caso todo queda expresado en la variable S. Bueno, nosotros ya vimos cómo deducir una función de transferencia. Ahora vamos a ver cómo la podemos usar o qué utilidad tiene. Nuestro objetivo es analizar los cambios, poder predecir, poder saber cómo cambia una salida cuando cambia una variable de entrada actuando sobre un dado sistema. Entonces nosotros dijimos, muy bien, hemos decidido describir el comportamiento dinámico del sistema a través de una función de transferencia y vimos todo un procedimiento de modelado para poder llegar a la función de transferencia. Ahora bien, ¿y cómo conozco los cambios de la variable de salida en el campo temporal? Bueno,
Si conozco la entrada, conozco los cambios que experimenta la entrada, y esto va a ser una función del tiempo, yo puedo encontrar ahora la variable de desviación en el campo S. Y como sé que el cambio de la salida es igual a la función de transferencia por el cambio de la entrada cuando estoy trabajando en el campo S, puedo obtener este valor, esta función de la salida. Y haciendo transformación inversa, puedo encontrar cómo es la función temporal. Fíjense que esa es la forma en la que vamos a utilizar la función de transferencia, ¿sí? Voy a poder saber cómo es la salida si conozco la función de transferencia y si conozco la entrada, que a su vez la tengo que transformar. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque una vez que nosotros tenemos una función de transferencia, esa función de transferencia ya lo caracteriza al sistema. Y una vez que la obtuve, ya la puedo utilizar con cualquier entrada. Por supuesto que para cada entrada tendré siempre una determinada salida, pero para poder encontrarla tendría que seguir este procedimiento. Multiplicar esta, delta de XS por GDS, y su producto transformarlo inversamente. Veamos qué significa todo esto. Entonces, el procedimiento va a ser obtener la función de transferencia, aplicar transformación de Laplace a la entrada y encontrar la variación de la variable de salida en términos de Laplace con esta expresión, y finalmente hacer una transformación inversa de delta de I de S, con lo cual puedo obtener la función temporal. Muy bien, ahora hablemos de qué cambios va a experimentar la entrada, qué tipo de cambios podemos analizar. En principio, la función x de t, la variable esta de desviación de la entrada, puede tener cualquier forma. Sin embargo, hay algunos estímulos, hay algunas... Un segundo. Disculpen. Entonces, los sistemas pueden recibir el cambio de variables de entrada con distintas funciones. Sin embargo, hay algunas funciones típicas que podríamos pensar o ensayar para los sistemas. Y ahora vamos a describir alguna de ellas. Una es, y la más fácil de entender y la más fácil de reproducir muchas veces, es la denominada función rampa.
Perdón, escalón, la función escalón. ¿En qué consiste la función escalón? Bueno, consiste en que la variable de entrada se encuentra en un determinado valor y en forma abrupta se pasa a otro valor. Y en ese valor nuevo se mantiene constante. Fíjense, si ustedes están pensando en un caudal como variable, si ustedes tienen a disposición una válvula y esa válvula ustedes la abren en forma muy rápida, pueden lograr que el caudal pase de un dado valor a un valor mayor en forma muy rápida. Y en ese nuevo valor se queda constante. Un cambio de ese tipo nosotros lo denominamos cambio tipo escalón. Bueno, un cambio de escalón, entonces, viene caracterizado por ese cambio abrupto. Ahora, puesto en términos de variable de desviación, recuerden, variable de desviación es el valor puntual en el tiempo menos el valor que tiene en el estado estacionario inicial. Por lo tanto, la forma que tiene la variable de desviación de un escalón sería cuando t es menor que 0, vale 0, está en el valor estado estacionario, y de ahí abruptamente pasa a un nuevo valor. Bueno, ese nuevo valor estará una cantidad a por encima del inicial. Por lo tanto, la función temporal es directamente una constante a partir de t igual a 0. Fíjense entonces que ahora A es la magnitud del cambio que ha experimentado la variable. Nosotros diríamos es la magnitud del escalón. Si esta es la función temporal, ¿sí? La función temporal es una constante, su transformada es la magnitud del escalón dividido en S. Esta es una entrada típica y nosotros la vamos a utilizar, es la que más intensamente vamos a utilizar en nuestras prácticas y en nuestros análisis. Otra entrada posible consistiría en, partiendo de un estado estacionario de esta variable de entrada, comenzar a incrementarla en forma lineal. Es decir, va aumentando en forma lineal. Imagínense la válvula, que en un momento dado ustedes la comienzan a abrir y lo van haciendo de tal forma que el caudal va aumentando linealmente con el tiempo. Una función de ese tipo se denomina función rampa, casualmente por la forma en la que se hace la transformación. Inicialmente estamos en un estado estacionario y a partir de t igual a 0 la variable comienza a crecer en forma lineal. Si nosotros ahora a la variable, a esta función de entrada, la ponemos en términos de variable de desviación, como inicialmente estamos en el estado estacionario, entonces estamos con un delta de x igual a 0 y a partir de t igual a 0 hay proporcionalidad entre el valor de delta de x y t. Por lo tanto, la función temporal es una función lineal, que su transformada será b dividido en s cuadrado. En este caso, b es la pendiente de la rampa. Vamos a hacer una observación aquí. Lo que está representado acá es, por un lado, el escalón
suponiendo un ascenso de la variable. Hemos hablado de incrementar el caudal de un valor a otro valor en forma abrupta. Pero podríamos haberlo hecho a la inversa. En vez de abrirla la válvula, podríamos haberla cerrado abruptamente y en ese caso el escalón hubiera sido en descenso. Esta función hubiera tomado en vez de un valor A positivo, un valor A negativo, y lo único que hubiera cambiado es el signo de A. Por lo tanto, cuando hablamos de escalón, pues lo podemos pensar en ascenso o en descenso, y el signo es lo que nos indica si ha habido un aumento de la variable o una disminución. Lo mismo con la rampa. Se puede tener un descenso lineal y en ese caso el coeficiente B sería negativo. Otro cambio que uno podría experimentar sobre un equipo, por ejemplo, es el denominado cambio tipo pulso. ¿En qué consiste un pulso? Bueno, un pulso consiste en que partiendo de un estado estacionario a la variable, se la comienza a modificar durante una cierta cantidad de tiempo y en un momento dado se vuelve al estado estacionario inicial. Eso es un pulso. Por supuesto que podríamos tener infinitas formas para los pulsos. Uno muy sencillo, quizás también de reproducir como tal, es el denominado pulso rectangular. ¿En qué consiste? En que la variable está inicialmente en su estado estacionario inicial, se produce un aumento abrupto, se mantiene en ese valor la variable y al cabo de un cierto tiempo se vuelve al estado estacionario inicial. Fíjense que eso puesto en términos de variable de desviación asumiría una forma de este tipo. Partiendo de cero va a un determinado valor y después vuelve a cero, que es casualmente la condición con la que nosotros hemos bautizado lo que es un pulso. Se puede demostrar que la transformada de Laplace de un pulso rectangular, como sería en este caso, tiene una función transformada igual a esta expresión. Dentro de los pulsos hay uno en particular que se denomina impulso. Realmente el concepto de impulso es prácticamente una definición de naturaleza teórica. Sin embargo, hay cambios que se los pueden reproducir bastante bien y que se aproximan bastante a este tipo de entrada. ¿Qué sería un impulso? Un impulso, en principio, es como un pulso porque se parte del estado estacionario, la variable cambia y vuelve al estado estacionario. Pero ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que se aplica una cantidad de tiempo muy pequeña. Y eso, en general, produciendo cambios muy grandes en la entrada, ¿sí? Es decir, es realmente un estímulo de muy corta duración, aunque de alta intensidad. Lo que caracteriza la intensidad del pulso es el área que está bajo la curva. Lo que dice cuánto de grande o cuán chico es un pulso es el área
que tiene la función. Para el caso de un impulso, entonces la intensidad vendría dada por el área debajo de ese impulso. Matemáticamente se obtiene la transformada de Laplace de un impulso haciendo definiendo que el impulso sería el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Por eso es que un impulso se lo suele representar de esta forma que ustedes ven aquí, como si fuera un incremento que tiende a infinito y vuelve al valor del estado estacionario inicial. Y la transformada de Laplace de un impulso perfecto viene dada casualmente por la magnitud del impulso. Si ese impulso en particular, si la magnitud del impulso es 1, bueno, decimos que el impulso es unitario. Y su transformada es casualmente el valor 1. Sí, pero puede tener cualquier valor A, B o C. ¿Sí? Estas son entradas, cambios que se pueden producir en la variable de entrada y que uno podría reproducir en un equipo. ¿Sí? Estos son los que en principio nosotros vamos a utilizar y con los cuales nos vamos a mover para analizar los sistemas de control. Entonces veamos ahora cómo usamos una función de transferencia para analizar el comportamiento de los sistemas. Y para eso nos recordemos cómo era el esquema de trabajo nuestro, ¿sí? Como ya tenemos la función, lo que hay que hacer, la función de transferencia, vamos a ver cómo responde a un dado estímulo, primero consiguiendo la transformada de la entrada, multiplicándola por la función de transferencia, obteniendo en una forma estándar delta I de S y con esto volviendo al campo temporal. Eso lo vamos a aplicar para este caso particular. Un ejemplo que nosotros vimos, nada más que ahora vamos a ver cómo es casualmente la respuesta utilizando función de transferencia. ¿Cuál es el sistema bajo análisis? Bueno, es este tanque que tiene una variable de entrada que es el caudal de alimentación, tiene dos variables de salida, pero nos interesa como variable de salida la altura en el tanque, el nivel del tanque. Vamos a suponer que el caudal que fluye a la salida es proporcional a la altura del líquido, es decir, esa es la fuerza impulsora para que el líquido salga del tanque. Por lo tanto, entonces tendremos una constante de proporcionalidad, un coeficiente de descarga de esa válvula de valor K. Y lo que queremos ver es cómo evoluciona este nivel si ahora este caudal es incrementado en forma abrupta, como un escalón. Bueno, nuestra variable de entrada, caudal de alimentación. Nuestra variable de salida, nivel. Se vinculan a través de una función de transferencia si nosotros consideramos variable de desviación de entrada y variable de desviación de salida. Y esta función de transferencia está considerando variables de desviación en el campo de Laplace. Nosotros ya hemos obtenido la función de transferencia. Y la función de transferencia
tenía una expresión como esta, ¿sí? En el numerador 1 sobre k, en el denominador este polinomio de orden 1. Esta función de transferencia está escrita incluso en una forma estandarizada, en una forma canónica, ¿sí? En la forma canónica de constante de tiempo. ¿Cuál es la entrada que queremos analizar? Un cambio tipo escalón. Un cambio tipo escalón. ¿En qué consistiría un cambio tipo escalón acá? Que el caudal de alimentación cambia de un valor 10, por ejemplo, a un valor 12. Y lo hace en forma instantánea. En ese caso se ha producido un escalón de magnitud 2, porque hemos ido del estado estacionario 10 a un nuevo estado estacionario 12. Entonces, si le producimos un cambio tipo escalón y ese cambio tiene magnitud B, su transformada será B sobre S. Bueno, delta H de S, por la propia definición de función de transferencia, va a resultar entonces el producto de la función de transferencia por la variable de desviación de entrada transformada. Las tengo a las dos, por lo tanto ya puedo llegar a obtener la función en términos de S. Fíjense que para utilizar una tabla de transformada de Laplace, tengo que aplicar la propiedad de la linealidad, por eso pongo lo que es constante, y después tengo una expresión en S como esta que aparece aquí. Si ustedes van y consultan una tabla de transformada de Laplace, como la que nosotros le hemos puesto casualmente en la plataforma para que la utilicen, esa tabla de transformada de Laplace van a encontrar que tienen pueden hacer la transformada inversa a partir de lo que ustedes encuentran en esa tabla. Y casualmente, la expresión que ustedes tienen en esa tabla tiene este formato. 1 sobre S multiplicado por tau S más 1. Fíjense que tau se asocia a A sobre K, B sobre K es una constante, entonces ustedes pueden encontrar en esa tabla que la función temporal, es decir, haciendo la transformación inversa pero utilizando una tabla, tiene esta forma. Miren, ya con esto ustedes pueden encontrar cómo es la función temporal de la salida una vez que saben cuál es el cambio que se introduce en la variable de entrada. Analicemos un poco entonces esta función temporal. Fíjense que si la graficamos, delta de H tiene esta forma. Cuando t tiende a infinito, fíjense que la función se va aproximando asintóticamente a un valor. Casualmente, una de las cosas que se les proponía que analicen es a qué valor tiende la variable cuando ha transcurrido una cantidad de tiempo más o menos grande. Y fíjense que ustedes pueden encontrar ese valor utilizando esta función temporal y calculando el límite cuando t tiende a infinito, o pueden utilizar el teorema del valor final.
el teorema del valor final, les dice que este límite lo pueden encontrar a partir de este otro límite, pero utilizando la variable transformada S. Entonces, lo que dice el teorema del valor final es que ese delta de t, ese delta de h cuando t tiende a infinito, su límite lo pueden encontrar también analizando el límite cuando S tiende a cero del producto S por delta de H de S. A ese delta de H de S tiene toda esta expresión y por supuesto el límite cuando S tiende a cero resulta ser B sobre K, que es exactamente lo mismo que hubieran obtenido aquí si hubieran hecho el límite cuando t tiende a cero. Probablemente para ustedes no sea demasiado importante calcularlo de una forma o de la otra, pero muchas veces existen expresiones muy complejas en el tiempo que, sin embargo, su correspondiente versión transformada permite el cálculo de este límite en forma mucho más neta y mucho más rápida. Bueno, ¿a qué valor tiende cuando t tiende a infinito? A B sobre K. ¿De qué valor parte? Y parte de cero. ¿Y por qué parte de cero? Porque la variable de desviación, recuerden que lo que está graficado acá es delta de h, la variable está en un estado estacionario inicial y ese es el valor que se toma de referencia aquí. Y a partir de ahí, observen que va creciendo el nivel siguiendo este tipo de patrón, ¿sí? Entonces, como consecuencia de un cambio abrupto, instantáneo del caudal de alimentación, el nivel comienza a elevarse, pero no se eleva instantáneamente, sino que lo va haciendo con cierta inercia y se va a acomodar en un nuevo nivel más alto. Fíjense que cuál es la utilidad de nuevo de haber utilizado una función de transferencia. Que acá ustedes podrían haber analizado cómo es la respuesta de este nivel si le produzco un pulso rectangular. Y ustedes ya tienen deducida la función de transferencia, es decir, la propia función de transferencia que concentra las características dinámicas del sistema, ya la tienen y la pueden utilizar con cualquier tipo de entrada. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a analizar distintos tipos de funciones de transferencia. Y vamos a empezar con lo que se denomina sistema de primer orden. Cuando hacemos referencia a el orden de una función de transferencia, lo estamos relacionando con el grado que tiene el polinomio del denominador de la función de transferencia. En nuestro caso, hablar de un sistema de primer orden significa hablar de un sistema en donde el polinomio en el denominador es de orden 1. Una función de transferencia de primer orden escrita en forma canónica, en la forma canónica de constante de tiempo, va a tener una expresión como la que ven aquí. En el numerador hay una constante, un parámetro, al cual vamos a denominar ganancia o ganancia de estado estacionario.
Este parámetro K es un parámetro que es dimensional. Es dimensional. Y sus dimensiones son las del cociente de la variable de salida dividida en la variable de entrada. Y el parámetro tau, que aparece acá acompañando, multiplicando a S, se denomina constante de tiempo y tiene que tener unidades de tiempo, ya que el producto tau por S tiene que ser adimensional para que pueda ser, por ejemplo, sumado a algo adimensional como 1. Entonces, un sistema de primer orden viene caracterizado por una función de transferencia como esta que ven aquí, que se corresponde con el tanque, por ejemplo, ¿sí? Y tiene dos parámetros esa función de transferencia. Uno ganancia y la otra constante de tiempo. Entonces, fíjense que para nuestro caso particular, ¿sí?, del tanque, en donde la variable de entrada era caudal y la variable de salida era nivel, altura de líquido, ¿sí?, la función de transferencia que tiene esta forma canónica nos muestra que la ganancia es igual a la inversa de el coeficiente de descarga de la válvula K, K-. Y la constante de tiempo es igual al cociente entre la sección transversal y el coeficiente de descarga. Una función de primer orden proviene siempre de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Un sistema de primer orden que tiene la función de transferencia que nosotros dijimos, proviene siempre de una ecuación diferencial de primer orden. Nosotros hemos deducido en la última clase, para un sistema no lineal, también una función de transferencia. Recuerden, cuando nosotros analizamos la función de transferencia de este mismo sistema, nada más que para el caso en donde el escurrimiento era turbulento y por lo tanto el caudal de salida era proporcional a la raíz cuadrada del nivel, entonces la ecuación diferencial que lo describe era no lineal y en el procedimiento para obtener la función de transferencia teníamos que hacer una aproximación, teníamos que linealizar. Y cuando linealizábamos llegábamos a una función de transferencia casualmente de un sistema linealizado. Y en ese caso, fíjense que nosotros llegamos a la conclusión que la función de transferencia tenía una expresión como esta que aparece aquí. Y la ganancia, ¿sí?, ahora tiene este valor y la constante de tiempo tiene este valor. ¿Qué particularidad tienen las funciones de transferencia que se obtienen a partir de un sistema no lineal y que por lo tanto para deducirla tuvimos que linealizar? Que ahora los parámetros, en nuestro caso ganancia y constante de tiempo, no solamente depende de algunos parámetros físicos del sistema, sino también de alguna variable en el estado estacionario inicial. En este caso, la ganancia, fíjense, dependen del particular valor del nivel en las condiciones de estado estacionario inicial. De todos modos, K es una constante. ¿Por qué?
porque H0, es decir, el valor del nivel en las condiciones de estado estacionario inicial, es una constante. ¿Y cómo usamos la función de transferencia? Bueno, acá está esquematizado cómo es el procedimiento. Una vez que hemos obtenido la función de transferencia y que sabemos cuál es el cambio de la entrada, en nuestro caso es un escalón, entonces la salida se obtiene multiplicando la función de transferencia por la entrada y esto que está en el campo de Laplace se puede entonces antitransformar, es decir, aplicarle transformada inversa para obtener la función temporal. Bien, ¿cuál es la función temporal? Bueno, ya vimos que utilizando una tabla de transformada de Laplace llegábamos a esta expresión para la respuesta temporal de un sistema de primer orden, que tenía esta forma, ¿sí? Inicialmente valía 0, se aplica el escalón en la entrada y ahí la variable comienza a evolucionar hasta alcanzar un nuevo valor de estado estacionario. Bueno, ahora vamos a tratar de encontrarle un significado físico a los parámetros ganancia y constante de tiempo. La ganancia, dijimos, es un parámetro que es dimensional. Y dijimos que también se le da el nombre de ganancia de estado estacionario. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, inicialmente la variable está en un estado estacionario y como consecuencia del escalón este, es decir, de un cambio permanente en la entrada de magnitud b, la variable comienza a incrementarse hasta llegar a un nuevo estado estacionario. ¿Y cuánto vale ese nuevo estado estacionario? Vale K multiplicado por B. Eso es lo que yo deduzco de esta función temporal. K por B, es decir, la ganancia por la magnitud del cambio permanente que se establece en la variable de salida. De ahí que entonces K pueda ser interpretado como el cambio total que experimenta la salida cuando alcanza el nuevo estado estacionario dividido en el cambio permanente que experimenta la entrada. Para nuestro caso particular, ¿qué significaría la ganancia? Significaría cuánto se eleva el nivel dividido en la magnitud de cuánto se ha incrementado el caudal de entrada. Como pueden ver, la ganancia considera el estado estacionario inicial y considera el estado estacionario final. De ahí que se hable también de ganancia de estado estacionario. ¿Por qué? Porque relaciona los estados estacionarios. Y su valor nos da cuánto cambia en forma permanente cuando alcanza el nuevo estado estacionario de la salida, dividido en cuánto cambia en forma permanente la entrada. Independientemente si esa transición se hace rápida o lenta. De ahí ustedes ven que esto tiene que ser dimensional.
Por ejemplo, si el cambio permanente del nivel es de 20 centímetros, cuando el caudal en forma permanente ha aumentado 2 metros cúbicos por hora, ¿sí? Bueno, será 2 metros, 2, la cantidad, digamos, que dijimos de cambio en la salida dividido en esos dos. Queda claro que es dimensional. Una ganancia chiquita significa que los cambios en la entrada influyen poco en los cambios permanentes en la salida. Una ganancia muy grande significa que ese sistema es muy sensible. ¿Por qué? Porque un pequeño cambio en la entrada puede producir grandes cambios en la salida. Una ganancia negativa significa que si hay un aumento en la entrada, se va a producir una disminución en la salida. Entonces, fíjense toda la información que le está brindando este parámetro ganancia. Y una ganancia cero, ¿qué significaría? ¿Qué opinan ustedes? Que la variable de salida no se ve afectada por la variable de entrada. Están totalmente desconectadas. La variable de salida no es influenciada por la variable de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, sería un cambio en la temperatura, efecto sobre el nivel. Tendría una ganancia cero. ¿Mm? Bueno, ¿y qué significa el parámetro constante de Profe, tiempo? ¿cómo puede Sí, darse ganancia negativa? a ver, supongamos que quieres analizar, estás produciendo un calentamiento en un tanque agitado continuo que lo vas calentando con vapor que condensa en un tanque, ¿sí? Y quieres analizar el cambio del caudal de líquido que pasa por el tanque y su efecto sobre la temperatura. Cuando calcules la función de transferencia y encuentres la ganancia, un dato interesante es que la ganancia la vas a encontrar que es negativa. ¿Y por qué va a ser negativa? Porque si aumenta el caudal de líquido frío y estoy entregando la misma cantidad de calor, ¿qué efecto va a tener sobre la temperatura? La temperatura va a tender a disminuir. Entonces, fíjate vos que hay la ganancia que vincula el caudal de líquido con la temperatura, sería una ganancia negativa. Bien, gracias. De todos modos, vamos a ir viéndolas con algunos ejemplos en particular. Pero lo importante es que vayan viendo que podemos tener valores positivos y valores negativos de ganancia. Bueno, ¿y qué significa la constante de tiempo? ¿Qué significa la constante de tiempo? Una forma sencilla de poder interpretar constante de tiempo consistiría en decir, bueno, ¿cuánto cambia la variable de salida? ¿Cuánto cambia la variable de salida cuando ha transcurrido una cantidad de tiempo igual a la constante de tiempo? Para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En esta expresión temporal que tenemos aquí, al tiempo lo reemplazo por la constante de tiempo. ¿Y ahí qué es lo que queda acá? Queda e elevado a la menos 1. 1 menos e a la menos 1 es un número. Ese número vale 0,632
y un montón de cifras más, es un irracional. Entonces, el cambio de la salida para un tiempo t igual a la constante de tiempo va a ser 0,632 del producto K por B. Todo eso mirando esta función. Entonces, un 63,2% de todo este cambio lo vamos a obtener cuando transcurra un tiempo igual a la constante de tiempo. Entonces, fíjense que si yo localizo el 63,2% de todo este cambio, ese cambio se produce cuando ha transcurrido un tiempo igual a la constante de tiempo. Este es un dato que es bastante interesante porque ahora podemos ver que la constante de tiempo me da una medida de la velocidad con la que el sistema evoluciona del estado estacionario final e inicial al final. ¿Sí? Nos da una medida de la velocidad con la que cambia el sistema por efecto de esta perturbación. De ahí que entonces en esta función de transferencia, el elemento tau es un parámetro dinámico. Entonces, si tenemos un sistema que tiene una constante de tiempo grande, lo que podemos esperar entonces es que ese sistema evolucione lentamente ante los cambios. Si tenemos una constante de tiempo pequeña, podemos pensar que la evolución de la salida respecto de los cambios en la entrada se hace en forma muy rápida. Por ejemplo, si ustedes consideran una cantidad de tiempo igual a 5 veces la constante de tiempo y los reemplazan aquí, les va a decir que el valor que ustedes tienen se aproxima en más allá del 99% al estado estacionario final. ¿Sí? Entonces, constante de tiempo significa, o me da una medida de cuán rápido evoluciona el sistema. Y significaría que es la cantidad de tiempo que necesita un elemento de primer orden para alcanzar un cambio que es el 63,2% del cambio total que va a experimentar. Por supuesto, esto tiene que, para un estímulo, para una entrada tipo escalón. Sin embargo, a un sistema de primer orden, nosotros, como ya si la tenemos la función de transferencia, podemos probar otro tipo de entrada. Por ejemplo, podríamos probar una rampa. Para el caso del tanque, con el variable de salida a nivel, sería bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a aumentar linealmente el caudal de alimentación. Bueno, en ese caso, la función de transferencia es la misma. No tengo que deducir otra función de transferencia. Yo ya conozco que el sistema tiene una característica dada por ese elemento de primer orden. Pero ahora puedo cambiar la entrada y ver cómo evoluciona la salida. Si hago eso, para analizar cuál es la función temporal, bueno, tengo que encontrar la transformada de la entrada. Como se trata de una rampa, ya le conozco la transformada de esa función, la multiplico por
la función de transferencia y eso me permite encontrar la variable de desviación de la salida en el campo de Laplace que tiene esta forma. ¿Sí? Bueno, a partir de esta expresión puedo ir a la tabla de transformada de Laplace. Si ustedes van ahora a la tabla de transformada de Laplace, van a encontrar que la función temporal que corresponde a la versión con transformación inversa de esta función de S es esta expresión que tengo acá. Esta función tiene esta forma que ustedes ven aquí. Se parte de 0 y el nivel comienza a aumentar, y en algún momento el nivel comienza a crecer en forma lineal. Recuerden lo que están haciendo. El caudal de alimentación lo están aumentando en forma lineal. Entonces, la evolución que tiene el nivel es de esta forma. ¿Sí? Y eso viene dado por esta función temporal. Fíjense que en esta función temporal hay un término que va disminuyendo conforme va aumentando el tiempo, hasta que en un tiempo muy grande prácticamente se hace 0. Cuando esto se hace 0, esta función pasa a ser una función lineal, que es lo que ustedes van viendo acá. Esto se aproxima asintóticamente a una recta. Bueno, esa recta asíntota, si ustedes la prolongan hasta t igual a 0, se corresponde con la constante de tiempo. Aquí ustedes podrían aplicar el teorema del valor inicial. Lo que no podemos aplicar en este caso es el teorema del valor final. ¿Y por qué no lo podemos aplicar? Porque la salida no alcanza un nuevo valor, ¿sí? Es decir, no hay un límite finito en el caso de este teorema. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la recta esa que está en diagonal? ¿Usted dice que cuando tiende a 0 t da ese valor, o cómo es que se llega a ese valor que es con menos 1 más t? Analizala esta función. ¿Sí? Sí. Esta función se corresponde con la evolución del nivel, que acá está puesta en este color rojo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando t tiende a infinito? Esta exponencial cada vez va tomando valores más pequeños y en algún momento se hace despreciable frente a estos otros. Ahora tacha esta exponencial. Si vos tachas esta exponencial, ¿qué te queda? K por B por T menos tau. ¿Sí? Sí. Esa ecuación es la ecuación de una recta. Bueno, esa ecuación de la recta es esta que está puesta acá. Cuando t Perfecto. es muy grande, la función temporal se aproxima a esa recta. Y si vos la analizas, una vez que ha hecho 0 esto, vas a ver que para t igual a 0, para delta de i igual a 0, se corresponde a un tiempo tau. Bien, gracias. Bueno, entonces vimos los sistemas de primer orden, y estos sistemas de primer orden tienen dos, entonces, parámetros. Un parámetro ganancia de estado estacionario o ganancias secas, y que concentra la información de estado estacionario, y otro que es el parámetro dinámico del sistema, que es la constante de tiempo. Hay un tipo muy especial de sistema de primer orden,
Y muy especial porque sigue un patrón de comportamiento totalmente distinto. Y es el denominado integrador. Integrador. Un integrador es una función de transferencia que viene caracterizada por un único parámetro y tiene esta expresión. Observen que se trata de un sistema de primer orden, porque el polinomio del denominador es de orden 1. Nada más que en este caso no tiene término independiente. El valor de K, ¿sí?, sería la ganancia del integrador, lo cual no es demasiado correcto. Más bien lo vamos a llamar constante del integrador. ¿Sí? Bueno. ¿Es un elemento de primer orden? Lo es. ¿Por qué? Porque el polinomio aquí es de orden 1 y porque proviene de una ecuación diferencial de orden 1. Sin embargo, el patrón de comportamiento es distinto. Es distinto. ¿Por qué se lo llama integrador? Y bueno, si nosotros tenemos una función de transferencia de este tipo, le aplicamos una entrada delta de x, obtenemos una entrada que es delta de y. Delta de y, por la propia definición de función de transferencia, es esto. Fíjense que si ahora nosotros separamos de esta forma, fíjense que aquí les queda delta de x de s dividido sobre s. ¿Y esto qué es? No es otra cosa que la integral de delta de x. Entonces, ¿por qué se llama integrador a esto? Porque la salida es proporcional a la integral de la función de la entrada. De ahí que se le denomine a este tipo de sistema integrador. Un típico sistema integrador es el tanque, en donde el caudal de salida viene dado por el caudal que impulsa una bomba y por lo tanto independiente de la altura h. Ustedes ya dedujeron funciones de transferencia para un sistema de este tipo. Y si ustedes se acuerdan, sería precisamente un integrador. Habíamos encontrado que la función de transferencia era 1 sobre AS o menos 1 sobre AS. Bueno, ¿y cómo es la respuesta en este caso? Bueno, tenemos la función de transferencia del integrador. Y consideremos ahora una entrada tipo escalón. Y una entrada tipo escalón en el caudal de entrada. Es decir, el caudal de entrada se incrementa de un valor a un nuevo valor. Estamos en un estado estacionario y abruptamente pasamos a un valor mayor. ¿Cómo hago para encontrar la respuesta? Bueno, el sistema es fácil. Como conozco la entrada, conozco su transformada, conozco la función de transferencia, por lo tanto, conozco la función, la variable de desviación en el campo S, que tiene esta forma. Una constante dividida en S al cuadrado. Si me voy y busco en una tabla de transformada de Laplace, voy a encontrar que la función es esta que tengo aquí. Delta de I de S, K por B por P. Y esto es una función lineal. Si yo ahora la represento, antes de t igual a 0, el nivel está en un estado estacionario. Si ahora incremento el caudal de alimentación, ¿qué le pasa al nivel?
el nivel comienza a aumentar, 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 aumentar. Es esta respuesta que tengo aquí. Fíjense que eso es totalmente consistente con lo que pasa en la realidad. Si ustedes tienen un tanque en el cual le están extrayendo una cierta cantidad de líquido y en un estado estacionario inicial está llegando el mismo caudal, por eso el nivel está en un estado estacionario. Si de pronto ahora aumento el caudal de entrada, ¿qué pasa? Estoy sacando la misma cantidad, pero ahora estoy ingresando más, el nivel va a comenzar a aumentar y va aumentando linealmente. Por supuesto que esto, si bien esta función pareciera que puede seguir hasta infinito, está claro que siempre va a haber un límite. Y el límite va a ser, en este caso físico, la altura del tanque. Una vez que se llegue a la altura del tanque, el sistema va a comenzar a rebosar y ahora el nivel va a quedar en ese valor máximo. Y por supuesto ya el principio de conservación no es el mismo, ¿no? Bien. Y hay otra dinámica que es bastante importante en los procesos, que es el tiempo muerto. El tiempo muerto surge bastante a menudo dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos interesados en la dinámica de determinadas variables que son transportadas por un fluido, como la composición o la temperatura. Y cuando tenemos transportes, por ejemplo, en cañerías o en cintas transportadoras, vamos a tener entonces estos tiempos muertos. Recuerden, a ver, veamos un caso. Si nosotros consideramos el caudal de salida en el extremo de la cinta y aquí estamos alimentando con un caudal constante, mientras estamos alimentando el caudal constante, este mismo caudal es el que en el extremo es entregado por la cinta. Si ahora producimos un cambio abrupto, por ejemplo, en esto, y se incrementa el colchón, ¿qué caudal sale aquí? Y sigue saliendo el mismo que había entrado una cierta cantidad de tiempo antes. Y solamente ese caudal se va a ver incrementado después que haya llegado al extremo ese cambio en el colchón y acá comience a caer la cantidad mayor que se la está alimentando aquí. Esto es un ejemplo típico de una dinámica de tiempo muerto. Ustedes saben que ahora a esta función, ¿cómo la podemos expresar? Como la función temporal aquí, el valor que tiene la función, es el que tenía aquí una cantidad L de minutos, de segundos antes. Por lo tanto, la función aquí es una función trasladada, corrida L minutos en el tiempo. Acá se ve lo que ha ocurrido aquí L minutos antes. Eso, por ejemplo, pasa bastante en las cañerías. Si acá abruptamente cambia la composición o la temperatura, ¿cuándo se pasa a ver, a conocer ese cambio?
Bueno, si acá se establece un flujo pistón, ese cambio lo vamos a ver después que haya sido, digamos que se haya movido el fluido, esas partículas de fluido, hasta llegar al otro extremo. Entonces, si la composición aquí tiene esta variación, en este punto seguirá la misma variación, pero corrida en el tiempo. Entonces, la relación entre la composición aquí y la composición aquí es a través de esta expresión, según vimos en una de las propiedades de la transformación de Laplace. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la función de transferencia que me liga? Por ejemplo, cambios en la concentración aquí con cambios en la concentración aquí. Cambios de concentración en la variable de entrada, que sería C1, con cambios en la variable de salida C2. Bueno, lo que sabemos es que C2 es igual a la temperatura, perdón, a la concentración C1 L minutos antes. Por lo tanto, vale esta expresión. Sea cual fuere la función C1. En el estado estacionario inicial, ¿qué es lo que pasa? La concentración aquí es la misma en todo el caño y es igual en el extremo. Por lo tanto, C1 de estado estacionario es lo mismo que C2 de estado estacionario. Si ahora resto miembro a miembro, acá voy a tener delta de C2 de t es lo mismo que delta de C1 L minutos antes. Si aplicamos transformada de Laplace, acá queda delta de C2 de S, delta de C1 de S, y por la propiedad casualmente de las funciones trasladadas, resulta tener esta expresión. De ahí que vemos que la función de transferencia es igual a E elevado a la LS. Por lo tanto, acabamos de encontrar una función de transferencia bastante distinta de la que habíamos visto del sistema de primer orden. Acabamos de encontrar la función de transferencia de un elemento al cual denominamos tiempo muerto, o también decimos tiempo retardo tipo distancia velocidad. Bien.